Hola, muy buenos días. Pues primero que nada una disculpa por pues iniciar un poco más tarde de lo previsto esta conferencia. Ahí tuvimos algunos problemitas técnicos, pero pues primero muchas felicidades a todos los psicólogos, psicólogas que nos están viendo. Hoy es su día, ¿verdad? Es día de celebración. Principalmente esta conferencia tiene que ver con una reflexión acerca de nuestro quehacer profesional, ¿no? Y de eso vamos a estar comentando el día de hoy en esta presentación. La presentación de hoy, ¿verdad? Tiene por título los retos de la psicología, ¿no? Los retos de la psicología, de la bioética a la práctica profesional. Y entonces aquí podemos ver qué son los psicólogos. Pues los psicólogos tratan con personas y su meta es mejorar la calidad de la salud mental de sus usuarios y por ende se deben de aferrar a una serie de reglas éticas y morales, respetando así la bioética y la integridad humana de las personas. ¿Qué es la bioética? La bioética es una rama de la ética encargada de proporcionar y examinar los principios de conducta más adecuados para el ser humano en relación con la vida. Cuando hablamos de vida humana, hablamos de vida animal, hablamos de vida vegetal. Entonces, estos principios, y para esto vamos a reflexionar sobre los 5 principios básicos que nos señala la APA desde el 2010 y que luego, digamos que los vuelve a reafirmar en su publicación del 2017. ¿Cuáles son los 5 principios éticos básicos que debe de regir el quehacer de un psicólogo clínico? ¿Sí? Entonces, para esto hay que también reflexionar que los psicólogos deben de estar comprometidos en incrementar su conocimiento científico y profesional sobre la conducta y la comprensión de las personas sobre sí mismas y sobre otros, y al uso de ese conocimiento para mejorar las condiciones de los individuos, las organizaciones y la sociedad. Por lo tanto, el quehacer de psicólogo debe de permear en lo que es su intervención, inclusive en lo que vendría siendo su formación, 5 principios éticos básicos. ¿Y cuáles son? Principio de beneficencia y no maleficencia. Los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño en su actuación profesional. Los psicólogos buscan salvaguardar el bienestar y los derechos de aquellos con quienes interactúan profesionalmente. El principio de fidelidad y responsabilidad. Los psicólogos establecen relaciones de confianza con aquellos con quienes trabajan. Son conscientes de sus responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad y las comunidades específicas donde interactúan. Principio de integridad. Los psicólogos buscan promover la exactitud, la honestidad y veracidad en la ciencia, docencia y práctica de la psicología. En estas actividades, los psicólogos no roban, ni engañan, ni se involucran en fraude, falsedad o distorsionar o manipular o alterar intencionalmente los hechos para un bien, ya sea común o personal o de un tercero. El principio de justicia. Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia permiten que todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la psicología y que se equipare la calidad de los procesos, procedimientos y servicios llevados a cabo por los psicólogos. Principio de respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Los psicólogos respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos. Estos 5
vienen siendo los principios éticos de conducta básica de un psicólogo. Pero, sin embargo, se han hecho estudios de cuáles han sido las violaciones éticas más frecuentes a nivel mundial. Estos estudios los ha reportado la APA tanto en el 2012 como en el 2018, y yo tuve a bien cuáles son los 10, ¿no?, más significativos. Y pues el primero, son múltiples relaciones, que los psicólogos, digamos un psicólogo clínico, que aparte de ser terapeuta, sea el amigo, se convierta en el amigo, se convierta en otra relación, ¿verdad?, diferente a la relación terapéutica. Incluso se ha visto pues relaciones de pareja o relaciones de otro tipo que no tienen que ver con la relación profesional entre psicólogo y usuario. La segunda es la confidencialidad, es decir, que el manejo del expediente no se lleve a cabo en los términos que se deben de manejar y por lo tanto la información sea de uso público, ¿no? Tercero, no utilizar consentimientos informados. Esta es una, digamos, violación ética que se lleva muy frecuentemente y que por lo tanto se hace un énfasis importante en que se utilice en la práctica clínica. ¿Y qué debe de tener un consentimiento informado? Debe de tener límites de confidencialidad, o sea, es decir, qué se va y qué se comparte de información y cuáles son los límites, ¿verdad?, del manejo de la información, cómo se va a manejar el expediente clínico del paciente, qué conocimientos, experiencia y capacitación cuenta el psicólogo, cuál es la duración, ¿verdad?, estimada de la terapia, qué enfoques alternativos puede haber al tratamiento, cuáles son las tarifas y las prácticas de facturación que se van a llevar a cabo. Y también este consentimiento debe de tener el derecho a terminar su tratamiento, si así lo decidiese el paciente o cualquier otra obligación financiera que resulte. Igual, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia y la terapia en línea, esto ha sido fundamental porque también es importante nuestro consentimiento informado señalar en qué plataformas vamos a estar utilizando para poder tener esta terapia online o cuál va a ser el procedimiento que vamos a estar utilizando. La cuarta violación es aprendices sin supervisor, o sea, estudiantes que están adentrándose al área clínica y que no cuentan con un supervisor y entonces puedan generar a lo mejor situaciones de iatrogenia. Confusión de roles. Esto se da mucho cuando en la parte de los grupos o terapias grupales a veces existen participantes que tienen alguna información de psicología o que cuentan con alguna información sobre cuestiones de terapia y empiezan a funcionar más como si ellos fueran el rol de terapeuta y el terapeuta se queda pues como oyente y no como el que modera la sesión terapéutica. En el punto 6, y esto también tiene que ver con el punto 6, que es no tener pericia, es decir, no ser competente en lo que se dice que está capacitado. A veces puedo decir, yo, no sé, soy experto en tratamientos para manejo de la ansiedad y resulta ser que no tengo una capacitación sobre eso, pues la pericia hace que eso se observe, ¿no? Esa competencia se observa al momento de mi intervención. El 7, el cobro de servicios. Aquí se ve que a veces el cobro de servicios es muy, muy básico o inclusive nulo, ¿no? Y a veces este cobro de servicios es excesivo, es decir, no hay como tarifas más o menos promedio entre el cobro de servicios y entonces eso puede generar como cierta confusión, ¿no?, de los usuarios. La otra es no haber un fin de la terapia, o sea, es decir, el paciente ya lleva 3, 4 años y nunca se habló de que si así era ese modelo a seguir, ese modelo terapéutico, o
no hay un fin de la terapia, esta terapia sigue y continúa. También ese es parte de una de las violaciones éticas más frecuentes, ¿no? La otra es que se diga y el psicólogo no cuente con certificaciones, con licencias sanitarias, principalmente aquellos que ejercen la terapia clínica, ¿no? La psicología clínica. Y el 10, que yo creo que este es algo muy, muy importante, que no realicen los psicólogos prácticas de autocuidado, es decir, que no fomenten en ellos mismos esta parte de cuidado de su propia salud mental. Entonces, estas son estas, digamos, 10, digamos, violaciones que se pueden, que se pueden cometer o que se ha visto que se cometen en la parte de la práctica clínica. Culturalmente, se espera que un buen psicólogo promueva un cambio significativo en la vida de sus usuarios, que tenga conocimientos y habilidades necesarios para ejercer su profesión de forma efectiva, que desarrolle competencias que permiten identificar situaciones con implicaciones éticas, así como discernir sobre cómo actuar en dichas situaciones, teniendo conciencia respecto de su actuar profesional y el impacto de sus decisiones en la vida de sus clientes. Entonces tenemos que el psicólogo, y por eso lo he señalado ahí, promueve un cambio significativo, debe de tener conocimientos y habilidades y competencias y saber discernir cómo actuar, porque es muy importante saber que el impacto de sus decisiones influye en la vida de las personas a las que atiende. Pero ¿quién tendría a su cargo esta responsabilidad de estos conocimientos, habilidades o competencias para esa toma de decisiones del psicólogo? Las universidades, con sus planes de estudio, creando comités de ética o teniendo una currícula en la cual la ética permee, sea una currícula transversal que esté en toda la formación de los estudiantes, las secretarías de gobierno o ministerios de salud promoviendo la supervisión de aquellos que ya ejercen la práctica clínica, las asociaciones o colegios promoviendo certificaciones, evaluaciones o creación de códigos éticos basados tanto en ética o bioética y derechos humanos, o el propio estudiante en formación o ya el profesionista de la psicología en la práctica, ¿no? Siento que todos tenemos esa responsabilidad. ¿Y cuál es el comportamiento entonces ético que debe de seguir un psicólogo en la actualidad? La bioética se vuelve la vía de abordaje en el contexto de la sociedad contemporánea, caracterizada por una pluralidad de cosmovisiones, credos políticos, religiosos, grupos étnicos, niveles socioeconómicos, clases sociales, inclusive preferencias sexuales. Entonces, la bioética nos da una pauta de abordaje donde el reconocimiento de esta pluralidad social y cultural es una responsabilidad del psicólogo clínico, es su condición de sujeto moral que reflexiona sobre la dimensión moral de su ejercicio profesional. Para ello, no es válido pretender una moral social o profesional que se asiente en normas por conveniencia. Lo que se impone es una reflexión ética permanente sobre la dimensión de nuestra relación con los usuarios, con la sociedad, con la cultura. Una reflexión que, asumiendo la diversidad, conduzca al compromiso de los límites de acción y compromiso entre desigualdades morales, como parte esencial del papel que en esta dimensión desempeñan quienes como psicólogos clínicos tienen la responsabilidad de promover el bienestar físico, emocional y psicosocial de los seres humanos. Por lo tanto, para finalizar esta breve charla, yo quiero dejar esta reflexión, ¿no? Cada uno de ustedes con esta información, conociendo estos principios básicos de,
que hablé, ¿no? Estos 5 principios básicos, conociendo cuáles son los, digamos, las vulnerabilidades éticas que se cometen en la práctica de la psicología, te pregunto, ¿qué tipo de psicólogo o psicóloga eliges ser? Y con esa pregunta concluyo mi intervención, deseándote que este día tengas un día maravilloso y pues a todos muchas gracias por su atención. Hasta luego.